Hola, buenas tardes, bienvenidos todas, todos y todes a nuestro encuentro de egresados. En este contexto estamos muy contentos de poder verlos, de poder recibirlos a todos nuestros egresados de la carrera. Y queremos partir esta jornada con un saludo a nuestras autoridades, al señor decano, profesor Mauricio Mancilla, a la señora directora de escuela, Cecilia Quintrileo, a los docentes de la carrera como el profesor Sergio Mancilla, la profesora Elizabeth Martínez, Daniel Acevedo y Damaso Rabanal, que nos acompañan en este contexto, a los egresados que están acá acompañándonos y por supuesto a los estudiantes de la carrera que están interesados justamente en conocer lo que vamos a ver en este contexto. Para iniciar, quiero darle la palabra al señor decano Mauricio Mancilla, que les va a entregar un cordial saludo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta cita. La verdad que es un agrado poder compartir con ustedes, verles. Recién saludaba a algunos que he visto y que no les veía hace ya varios años de haber estado con ustedes también en la facultad, algunos también haberles hecho clases, así que me da mucho gusto que hayan acudido a esta reunión. Para nosotros es muy importante poder tener una reunión cada cierto tiempo con nuestros egresados, saber cómo están, cómo les está yendo en su vida laboral y también personal, especialmente en una época tan compleja y dinámica como la que nos ha tocado vivir y donde todos hemos tenido que sacar esfuerzos, cierto, energías, eh, prácticamente de los tuétanos para poder seguir avanzando con nuestros días. Así que le agradecemos mucho que hayan podido darse el tiempo y estar con nosotros esta tarde. Quisiera agradecer afectuosamente también a los organizadores de esta actividad, a la Escuela de Lenguaje y Comunicación, a Cecilia, a Joana, que han puesto mucho cariño en poder realizar esta actividad, y por supuesto también a sus profesores que esta tarde se congregan para acompañarnos. Agradecer también a la profesora Daniela Acevedo y a Patricio Moya, que se han sumado también a esta actividad y que van a ser parte de un conversatorio que va a moderar nuestra colega Elizabeth Martínez, y que nos va a dar también la oportunidad de poder, ¿cierto?, conversar más tarde también con otros colegas que van a coordinar una reunión más tarde. Así que para nosotros es un agrado, una alegría tener esta oportunidad, este espacio, y bueno, y desearles también que tengamos una muy bonita tarde en el día de hoy. Así que les mando un abrazo afectuoso eh, y esperar que sea una bella jornada para todos. Muchas gracias, señor decano. Queremos darle ahora la palabra a la directora de la carrera de Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, la doctora Cecilia Quintrileo. Muchas gracias, Giovanna. Eh, bueno, dar la bienvenida también a todas y todos los presentes. La más cordial bienvenida, agradecer su participación y asistencia a quienes también estuvieron acompañándonos el día de ayer y a quienes se suman hoy para poder conversar sobre intereses en común y con el objetivo, como señalaba ayer, de fortalecer la vinculación entre nuestra escuela y las y los profesores egresados de nuestra carrera. Saludar en primer lugar al profesor Mauricio Mancilla, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a las y los profesores que nos acompañan, a los invitados en esta tarde, a Daniela, a Patricio, a los profesores, las profesoras egresadas de nuestra carrera que nuevamente están con nosotros en este espacio, estudiantes y amigos que nos acompañan, agradecer también al equipo FIT por la colaboración y apoyo en la organización de este encuentro. Como había comentado el día de ayer, la finalidad, el propósito de esta convocatoria es fortalecer aquellos vínculos entre nuestra carrera y las y los profesores egresados de nuestra escuela y generar propuestas y proyecciones de trabajo colaborativo en conjunto ya a partir de este encuentro. Hemos, muchas instancias, hemos trabajado en conjunto ya desde el eje de prácticas, ya desde el área de formación de especialidad, pero nuestro objetivo ahora es ir consolidando esas
acciones. Bueno, algunas de estas propuestas e inquietudes que ustedes mismos nos hagan llegar y que nos han hecho llegar, las iremos conversando durante el transcurso de la tarde, en particular en nuestra reunión de egresados a las 16:30. Bien, para contextualizar un poco ya esta jornada, como todos sabemos, nuestra escuela tiene una larga tradición, algunos de ustedes pueden dar fe de ellos, incluso el cuerpo docente de nuestra escuela cuenta también con algunos profesores y profesoras que son egresados de la carrera, de la antigua carrera de castellano y de la actual carrera de pedagogía en lenguaje y comunicación, por nombrar solo algunos, ¿cierto? Nuestro colega Sergio Mancilla, nuestra colega Claudia Rodríguez, Edith Andrade, Claudia Rosa y otros que tal vez no alcanzo a mencionar, los más jóvenes, ¿cierto? Giovanna, Estefanía, etcétera, que hoy día forman parte del cuerpo docente. Tal vez olvido algunos nombres, sé que lo olvido porque no podemos nombrarlos a todos. Bueno, comentarles que hoy en día estamos trabajando con dos planes de estudio en paralelo en función de los nuevos requerimientos y normativas para las pedagogías. Tenemos hoy un plan innovado, un proyecto curricular innovado que cuenta con 10 semestres de formación con algunas dimensiones que hoy en día se encuentran en la malla curricular, plasmadas en la malla curricular y que son el resultado de aquellas observaciones y sugerencias que ustedes mismos, que en su momento fueron estudiantes, nos fueron proporcionando durante todos los procesos de autoevaluación de nuestros planes de estudio. Hoy en día, bueno, no, es un orgullo para nosotros contar con un eje, un área de formación vinculante, donde encontramos prácticas tempranas y progresivas que son resultado de acciones puntuales específicas que se deben en gran parte a la colaboración y apoyo de los profesores y de las profesoras de nuestra carrera, quienes en su oportunidad, en la malla de 8 semestres, abrieron sus puertas, sus jaulas, para poder trabajar con nosotros en algunas acciones puntuales de prácticas de colaboración y de observación. Bueno, ayer estaba Roberto Sáez por ahí, no sé si vino hoy, veo que está Marilyn Ortiz, que también ha trabajado con nosotros, Felicinda, y otros colegas, ya hoy en día colegas, que en su momento fueron estudiantes que han permitido que esas acciones hoy en día se formalicen en una malla innovada con 10 semestres y con una serie de prácticas progresivas orientadas finalmente a la práctica profesional y a fortalecer el perfil de egreso. No podemos nombrarlos a todos, también agradecer en este espacio, considero muy pertinente destacar el apoyo continuo de las profesoras y profesores egresados de nuestra carrera, que son los profesores guía en las prácticas y con los cuales hemos contado durante mucho tiempo y a veces no está el espacio para poder estrecharnos o para poder conversar. Y bueno, a pesar de la pandemia, hoy día nos podemos ver y agradecerles a ustedes ese apoyo continuo que es muy valioso para nosotros. ¿Ya? Vayan, en mis palabras, ese reconocimiento, esos agradecimientos para ustedes. Y sumado a la anterior, a partir de las mismas observaciones y sugerencias que ustedes cuando fueron estudiantes hicieron al proyecto curricular vigente, hoy en día contamos con 4 prácticas y con un eje de didácticas, con una serie de prácticas y con un eje de didácticas integradas, 4 didácticas, que son producto también de aquellas discusiones que en algún momento tuvimos y aquellas observaciones que nosotros hemos recogido que ustedes nos han hecho y que hacen posible un proyecto curricular innovado. Bueno, para nosotros es fundamental, yo creo que vamos a coincidir en ese punto, ir fortaleciendo, que se fortaleciera en nuestro proyecto curricular vigente el eje de las didácticas.
la gran pregunta y que motiva también este conversatorio que se va a abrir a continuación. ¿Cuál es la importancia para nosotros como profesores de lenguaje y comunicación? ¿Cuál es la importancia en la formación, la que tiene y la que debería tener la didáctica disciplinaria? Son algunas de las preguntas que han motivado ya la organización de este espacio con especialistas invitados que va a presentar a continuación Elizabeth. Algunas preguntas que tenemos, cómo debería diseñarse una didáctica de la lengua, de la literatura y de los medios. Debemos asumirla por separado, en forma interdependiente, o cuál es el lugar de las disciplinas, de la lingüística, de la literatura, etcétera, en el diseño de las didácticas integradas. Bueno, esto es lo que ha motivado estas interrogantes, ha motivado este espacio que para nosotros es muy, muy importante. Agradezco la asistencia de ustedes, me da mucho aliento ver a cada uno de ustedes. La verdad es que el día de ayer también en la primera parte del encuentro muchas de las experiencias que compartieron son muy inspiradoras para nosotros también en el trabajo que realizamos en la formación inicial docente. No van a ser muchas mis palabras, así que esperamos podamos disfrutar de estos espacios y también seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cecilia. Comentar justamente que ayer tuvimos una jornada muy emocionante gracias a la participación de todas y todos ustedes. Y en este sentido pudimos ver los distintos contextos en los cuales se desarrolla la pedagogía en lenguaje y comunicación actualmente. Y por lo tanto, justamente son esas experiencias, son esas diversas inquietudes las que queremos recoger justamente en este encuentro con ustedes, que se va a plasmar en una primera instancia en esta jornada de didáctica de la lengua y a continuación en la red de egresados, donde queremos establecer una relación de reciprocidad, de vínculo, propender el vínculo justamente con ustedes y con sus propios contextos, y justamente para no, digamos, para comenzar, le vamos a dar la bienvenida a la profesora Elizabeth Martínez, moderadora del espacio de la jornada de didáctica de la lengua, y a nuestros invitados, la profesora Daniela Acevedo, de la Universidad Austral de Chile, y el profesor Patricio Moya, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Adelante. Ahí sí, estaba con un pequeño problema técnico. Muchas gracias, decano, muchas gracias, profesora Cecilia, por sus palabras, el saludo a la profesora Giovanna. Vamos a dar iniciado entonces este conversatorio, al cual hemos denominado Jornada de Didácticas, Desafíos y Oportunidades para la Educación del siglo XXI, que como decía la profesora Cecilia, nos parece tan pertinente en un contexto donde no solo tenemos transformaciones sociales, ni transformaciones en términos de desarrollos relacionales y potencialmente entre nuestras, digamos, personales, sino que también tenemos desafíos para entender cómo desde las disciplinas podemos fortalecer el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, desde esta perspectiva, entonces, tenemos dos invitados expertos en esta área de trabajo, y de los cuales quiero presentar, que nuestra primera invitada es la profesora Daniela Acevedo, quien es profesora de castellano, licenciada en Letras de la Universidad Católica y magíster en Lingüística de la Universidad de Chile. Bueno, tiene una amplia trayectoria en el ejercicio profesional y sobre todo en esta transposición de la lengua y el posicionamiento disciplinario de la lingüística hacia el contexto escolar, porque ha ejercido como profesora de lenguaje, profesora jefe y profesora guía de práctica de séptimo básico a cuarto medio en establecimientos educacionales de distintas dependencias administrativas. Ha colaborado en la autoría también de textos escolares de educación básica y media para la asignatura de lenguaje, así como también en la construcción de ítems para las pruebas de selección universitaria de lenguaje y a su vez en la asesoría técnica de este instrumento, ¿no? Ha participado también como integrante del Comité de Lenguaje del DEMRE y como profesional del equipo de lenguaje de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Desde esta perspectiva también ha participado en diversos proyectos
ha participado en diversos proyectos vinculados a la investigación, principalmente con el desarrollo tardío del lenguaje y con el lenguaje académico o la lengua en la escuela. También en este minuto es co-investigadora de un proyecto Fondesit en el ámbito también del lenguaje académico, en el contexto de las explicaciones científicas producidas en contextos escolares. Bien, con esta presentación de no menor envergadura, ¿no?, damos paso a la presentación de Daniela Acevedo hacia una gramática del sentido en la escuela. Daniela, es tuyo el espacio para que nos puedas contar sobre tu trabajo. Gracias, Elizabeth. Estamos compartiendo. ¿Estamos proyectando? Bueno, sí, gracias primero por la invitación a participar de este encuentro, que es desafiante no solo por lo que plantea el título, sino que por el tema que nos convoca, que puede resultar árido o a veces también oscuro por la naturaleza de la disciplina, específicamente de la gramática, que es desde donde quisiera hablar básicamente desde la propia experiencia en la enseñanza de la gramática, en la formación de profesores, por un lado, y por otro lado también del trabajo que hicimos con colegas que trabajamos en la gramática para profesores. Tenemos este desafío, cómo hacer que cobre sentido la enseñanza de la lengua. Como decíamos, muchas veces resulta un contenido un tanto árido. Ahora, quisiera partir con unas palabras de nuestra maestra Marcela Ollanedel, quien nos dice que la gramática es un sistema de recursos para construir palabras, la morfología, y para relacionarlas, la sintaxis, para comunicarnos con otros y construir sentido. Tan simple como eso y a la vez tan crucial. Al comunicarnos con otros nos hacemos más humanos, ya que la alteridad, el ser con otros y para otros, constituye al ser humano. Simple y complejo, simple, crucial y decisivo a la vez. Y bueno, en nuestro contexto actual, en que hemos consensuado que la gramática ha ido diluyéndose, perdiendo su espacio para centrarnos en el desarrollo de habilidades de escritura, de oralidad y de lectura, partiendo del supuesto de que traemos todos una gramática implícita. Sabemos gramática porque somos usuarios de nuestra lengua. No obstante, esto nos plantea algunas dificultades al momento de enseñar. Por un lado, si queremos introducir el aprendizaje de la gramática de forma implícita en estas actividades situadas de lectura, de escritura, de oralidad, necesitamos como profesores tener un conocimiento especializado y práctico para poder materializar efectivamente esa enseñanza. Tenemos pocas didácticas que puedan promover una enseñanza implícita de la gramática, y aquí corremos el riesgo de omitir el componente gramatical y metalingüístico. Y luego, dado que también tenemos evidencias de que la gramática efectivamente sí puede contribuir a las actividades comunicativas a las que propone el currículum, nos surge la dificultad de cuándo y para qué implementar estos aprendizajes o contenidos gramaticales. Y de aquí también ha surgido la constatación de que cuando nos enfrentamos a esta tarea de involucrar los contenidos gramaticales en la asignatura de lenguaje, nos confrontamos con una visión normativa sobre la lengua y sobre la gramática que de alguna manera es contradictorio con el enfoque comunicativo que nosotros declaramos. Por ejemplo, si miramos uno de los objetivos de aprendizaje para primero medio ligado al eje de escritura, vemos que esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos escritos y orales, empleando adecuadamente los tiempos verbales, gramática en estilo indirecto, reflexionando sobre el contraste, tanto en aspectos formales como de significado entre estos dos estilos, especialmente en textos del ámbito académico.
todos nos hemos enfrentado a la dificultad de implementar un aprendizaje o lograr un objetivo de este tipo. Por ejemplo, si miramos el texto escolar vigente para primero medio de la asignatura de lenguaje, se incluye este objetivo en un taller de escritura, en que preparamos inicialmente al estudiante para enfrentarse al proyecto de escritura. Le presentamos un cuento, que es lo que ellos van a escribir, las fases de la secuencia narrativa, y destacamos algunos ejemplos de discurso directo e indirecto. Luego, en esta etapa de acceso al conocimiento, incluimos una cápsula en la que definimos el estilo directo e indirecto, referimos algunas marcas formales que lo caracterizan, como por ejemplo el uso de la conjunción para introducir el estilo indirecto, o marcas textuales como las comillas o las rayas para el estilo directo. Acceso al conocimiento. Luego vamos a planificar la escritura y le proponemos a nuestros estudiantes que definan a los lectores a los que se va a dirigir su cuento y qué efectos quieren lograr con este cuento. Pero no apoyamos necesariamente el trabajo para ver con qué recursos contamos para lograr esos efectos que nos proponemos en esta planificación, o para poder describir efectivamente un ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué recursos nos ofrece la lengua para poder producir estos efectos, para poder nutrir, en este caso, un cuento con descripción? Y para la fase de escritura dejamos algunos tips. Emplear adecuadamente los tiempos verbales al usar los estilos narrativos, que es lo que se plantea en el objetivo de aprendizaje, sin saber bien cómo usar los tiempos verbales en estos estilos, y algunas recomendaciones en relación con el uso de los signos de puntuación, para después revisar, reescribir el texto. Hay una autoevaluación a través de una pauta en la que tenemos un indicador efectivamente referido al uso adecuado de los estilos narrativos y los tiempos verbales, pero les damos como ejemplo para corregir este borrador una corrección. Acá también es importante mirar en la palabra que seleccionamos, que se centra básicamente en recursos formales, ¿cierto? Acá falta la conjunción que, se está empleando inadecuadamente los pronombres o la concordancia de persona y número. Por lo tanto, es en esta puesta en práctica en que suele emerger esta visión más bien normativa de la lengua y de la gramática. La incluimos, no sabemos cuándo hacerlo, ni para qué hacerlo, ni cómo hacerlo. Y de aquí surge también como nuestra propuesta de que la enseñanza de la gramática se haga explícita, de forma que este instrumento, como nosotros lo entendemos, deje de ser un instrumento invisible que está por ahí, que tiene una capsulita, para convertirse en un objeto de aprendizaje tal como aprendemos ciencia o tal como aprendemos historia, y lo conceptualicemos conscientemente, de forma que la reflexión metalingüística y el desarrollo de un metalenguaje compartido tienen acá un lugar importante si es que nosotros entendemos la gramática como recurso. ¿Por qué apostamos por esto? Bueno, además de las investigaciones que han demostrado que la gramática efectivamente tiene una incidencia positiva tanto en la comprensión como en la producción de texto, vemos que el lenguaje sigue desarrollándose a través de la escolaridad. Recibimos a nuestros niños y niñas conociendo, ¿cierto?, la lengua porque la usan, pero empiezan también a vincularse con géneros que son menos frecuentes, más alejados de sus contextos cotidianos, como ocurre en los géneros literarios, en que el lenguaje, y que puede ser iluminado su interpretación desde su comprensión gramatical, o en el que se enfrentan también a géneros académicos. Acá tenemos un ejemplo: energía eléctrica, la produce el movimiento de las como los metales. Acá tenemos un gran sintagma nominal que empaqueta mucha información que caracteriza al lenguaje académico, y nuestros estudiantes, nuestros niños se enfrentan a estos textos para aprender, en este caso, ciencias, ¿sí? ¿Qué lugar puede tener la gramática? Por ejemplo, toda la información que porta está construida una nominalización para desempaquetar esa información, o bien interpretar
una metáfora y no solo reconocer la metáfora. Por lo tanto, la escuela acá tiene una responsabilidad bien importante en la medida en que nosotros debemos ofrecer a nuestros estudiantes un repertorio de formas menos frecuentes, más específicas, pero no el estudio de la forma por la forma, no el estudio del sustantivo por el sustantivo, del verbo por el verbo, sino que en relación con las funciones que estas formas cumplen en los discursos. Por un lado, por ejemplo, para, no sé, construir causalidad, construir temporalidad, pero también para construir sentidos y representar realidad. Para poder ser más críticos frente, por ejemplo, a los discursos a los que estamos expuestos. Y de aquí surge esta visión de la gramática como recurso, como una caja de herramientas de la que disponemos para expresar intenciones comunicativas, ¿cierto?, en distintos ámbitos de uso. Aquí tengo un ejemplo de nuestro libro, Gramática para Profesores, la máquina de la modalidad, que nos muestra que nosotros tenemos la opción de escoger cómo decir y que tenemos distintos recursos para decir. Por ejemplo, que nosotros podemos imprimir nuestra actitud a través de distintos procedimientos o recursos que nos ofrece la lengua, desde el modo verbal, ¿cierto?, pero también mediante modales, verbos modales o adverbios evaluativos, que pueden ir ayudándonos a imprimir y construir una determinada forma de representar o de concebir la realidad a la que estamos haciendo referencia en el discurso. Como una herramienta que nos va a permitir deconstruir los discursos y por tanto también leer entre líneas y construir discursos de géneros discursivos de distintos ámbitos. Y acá el rol del profesor es fundamental, entendiendo que nosotros no solamente aprendemos lengua y sobre la lengua, sino que a través de la lengua. Y la mediación verbal del profesor en este proceso para que logremos que nuestros estudiantes vayan haciéndose cada vez más autónomos en este proceso. Algunos ejemplos de nuestro trabajo. Daniela, de Daniela, la experiencia de aula. Por ejemplo, perdón, a partir del estudio. Daniela, ¿me escuchas? Perdón. Me apuro. No, lo que pasa es que ¿Sí? tal ¿Sí? vez si apagas tu cámara, porque se escucha cortada la presentación, no alcanzamos a escuchar lo que mencionas, tal vez puede ser el internet y a lo mejor apagando la cámara se podría escuchar. Disculpa que te haya interrumpido. No te preocupes, allá apagué. ¿Se escucha mejor, más fluido o busco otra conexión? Te Por ahora escuchamos bien. se está escuchando mejor, sí. ¿Sí? Ya, ok. Sí, lo que estaba compartiendo acá son algunas experiencias de aprendizaje que hemos tenido en el aula, en el proceso de formación docente. Por ejemplo, a partir de un contenido como sustantivos comunes y propios. Miramos el uso de los sustantivos comunes y propios en este fragmento de un libro álbum, cómo se nombran los personajes, y vemos que en este caso al personaje se lo nombra mediante sustantivos comunes, mientras que a los personajes masculinos mediante sustantivos propios. Y de aquí vemos, por ejemplo, cómo la gramática o un contenido así de duro permite construir sentido, permite hacer una crítica social importante, como es la invisibilización poner en evidencia la invisibilización de la mujer. Y cuando los estudiantes empiezan a tomar conciencia de esto, empiezan a ver otras cosas también, por ejemplo, la selección de los verbos que se emplean para predicar sobre los personajes masculinos o sobre los personajes femeninos, o el uso de adjetivos. Esto es como en relación con la interpretación y con de textos principalmente. Pero acá hay otra experiencia del semestre pasado en el curso de gramática oracional de la carrera, en el marco de una conversación evaluativa. Entonces, la idea era que experimentaran ellos con cláusulas formadas por sintagmas nominales simples y
y sintagmas verbales simples, y con cláusulas con sintagmas complejos. Y acá el estudiante fue añadiendo modificadores nominales y verbales para contrastar los efectos de sentidos que se producían entre una forma de representar la realidad y otra, y dándose cuenta, por ejemplo, del potencial de la inclusión, por ejemplo, de modificadores nominales como un recurso para poder describir y caracterizar a este personaje que ella introdujo. Entonces, claro, si nosotros pensamos la gramática como un recurso que nos permite construir sentido, a los cuales podemos echar mano para representar el mundo, lo vamos a ver potenciado si es que nosotros nos volvemos conscientes de estos recursos de los que conscientes, y si compartimos un metalenguaje para poder hablar de estos recursos, para poder discutir sobre sus potencialidades, y eso ciertamente nos va a apoyar en el desarrollo de nuestra capacidad crítica, tanto a la hora de producir discursos como a la hora de interpretar todos los discursos a los que estamos expuestos, toda la información a la que estamos expuestos, sobre todo en este siglo XXI. Entonces, quisiera solamente referir algunos como requisitos, si queremos, que podrían permitirnos llegar o aproximarnos a una gramática del sentido en la escuela. Por un lado, necesitamos que para darnos cuenta, por ejemplo, de los modelos que traen nuestros estudiantes, dispongamos de un conocimiento gramatical explícito, profundo, contextualizado, pero también orientado a la enseñanza y el aprendizaje, de forma de poder responder a estos modelos iniciales de nuestros estudiantes, establecer vínculos entre el nivel léxico-gramatical y el nivel discursivo textual, y transformar estos modelos iniciales en conocimiento explícito. Algunos principios didácticos que han surgido a propósito del desafío de la enseñanza de la gramática en la escuela, que recogemos de Myhill, Jones, Watson y Lines, es, en primer lugar, vincular explícitamente un recurso con su efecto. ¿Para qué nos puede servir este recurso? ¿O cómo puedo, a través de qué recursos puedo lograr un determinado efecto, como por ejemplo provocar suspenso o construir certeza? Explicar los conceptos gramaticales a través de ejemplos. No nos basta la teoría, necesitamos ejemplos provenientes de textos auténticos, no de laboratorio, o promover la discusión metalingüística, discutir sobre los efectos que producen los recursos, andamiar el trabajo de nuestros estudiantes a través de patrones que ellos pueden ir imitando para después irlos adoptando de forma más autónoma, apoyarlos en la planificación de la escritura a través de la elección de recursos para lograr determinados efectos, o para, por ejemplo, seleccionar a un destinatario. Y, por supuesto, en esta tarea la experimentación, la manipulación, probar con distintas versiones, jugar, desafiarlo ante tareas más complejas, son caminos que pueden ser ciertamente de utilidad. Y otras dos dimensiones que nosotros relevamos es la formulación de preguntas para orientar el razonamiento metalingüístico, que tiene sus características y complejidades. Es muy importante el rol del profesor y el uso de recursos multimodales para explicar, porque no nos comunicamos únicamente a través del lenguaje verbal, ciertamente. En esta lógica, aprender lengua, y sobre la lengua, nosotros lo planteamos como una necesidad para que podamos ser más conscientes de nuestras elecciones de palabras, de construcciones, y en ese sentido, mientras nosotros podamos elegir, también ser más libres en esta decisión, más comprometidos con nosotros, con nuestra identidad discursiva, con nuestra identidad social y con los otros, con nuestra sociedad, con nuestra participación ciudadana y con nuestra democracia. Daniela, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Lamento los inconvenientes. Sí, a veces, bueno, tenemos estos inconvenientes de manera virtual, pero pudimos trabajar la esencia de tu propuesta. Y bueno, creemos que
nos has entregado un aporte significativo al entender esta gramática en uso, ¿no? Desde el sentido que nos parece percibir que los significados se van construyendo y los recursos lingüísticos son un potencial de significado que se articulan de alguna manera con intenciones comunicativas, dialógicas, ¿no? Y eso ha sido muy interesante en tu propuesta. Vamos a conversar luego respecto a esto, a hacer unas preguntas. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, el doctor Patricio Moya, quien en este momento nos acompaña. Él es licenciado en Lengua Hispánica, Convención en Lingüística, magíster en Lingüística y ambos grados obtenidos en la Universidad de Chile. Es doctor en Lengua y Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Sus líneas de investigación son la lingüística textual, el análisis del discurso digital, la lingüística de corpus y la enseñanza de la lingüística en la formación inicial docente. En esta línea de formación inicial docente llevó a cabo su investigación postdoctoral en la Universidad de Santiago en el año 2019, en la que buscaba caracterizar la enseñanza de la lingüística entregada en la formación inicial docente de las carreras de pedagogía en castellano. Se ha desempeñado a su vez también como profesor en el área de la lingüística en carreras de pedagogía en lenguaje y comunicación de diversas universidades, como la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Santiago y actualmente en la Universidad Académica de la Academia del Humanismo Cristiano. Su enfoque de enseñanza busca realzar y explicar la relación entre la lingüística y la didáctica de la lengua. Por tanto, bueno, vamos a dar paso con este currículum y esta destacada también trayectoria investigativa al doctor Patricio Moya, con la presentación titulada Lingüística y Didáctica de la Lengua. ¿Cuál es el conocimiento lingüístico que debería poseer un o una docente de lenguaje y comunicación? Estimado Patricio, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos por ahora. Bueno, si no se me escucha, me cortan, ¿no? No te preocupes, yo lo voy a hacer. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la invitación al encuentro, a la universidad, en especial a Damaso, Cecilia, a Elizabeth, que se han preocupado por organizar este evento. Y como señalaba recién, vamos a pasar de inmediato al objetivo, ¿no? Hay un tema que me ha venido preocupando desde ya hace varios años, que es, no sé si determinar, pero sí entender cuál es la lingüística que se necesita en una carrera de pedagogía en castellano, en el lenguaje y comunicación, cómo enseñar esa lingüística, y en el fondo, ¿para qué es esa lingüística? Por tanto, mi posicionamiento actualmente está en la formación inicial, y en tratar de dar luces, reflexionar un poco sobre estas preguntas que señalé anteriormente. Para comenzar, me gustaría dar un par de citas que me parecen muy significativas, de acuerdo a lo que he venido estudiando y trabajando el último tiempo. Por un lado, la que señala Sardi Darieli, didacta de la lengua de la Universidad Nacional de La Plata. Ella dice: pensar en una didáctica de la lengua no significa solo conocer cuáles son los paradigmas lingüísticos que se abordan en la institución escolar, sino determinar qué aportes tomar de cada paradigma en relación con la diversidad de sujetos que participan en la práctica, ¿de acuerdo? Y aquí me quiero posicionar ya en el primer polo, ¿cierto? Que es una crítica directa a la lingüística, ¿cierto? Y asumir un cierto aplicacionismo y creer que desde la lingüística o los estudios de lingüística aplicada, que a partir solamente desde la lingüística, se pueden resolver los problemas propios de la comunicación, de la enseñanza de la lengua y la comunicación que se produce en el aula. ¿Ya? Entonces, por un lado, apartar esta cita como crítica, por un lado, a la lingüística propiamente tal, y en particular a la lingüística aplicada. Por otro lado, una cita de Broncar que señala: la didáctica de la lengua no se trata de la enseñanza de la lengua materna, sino de la contribución a su desarrollo y mejora. Y aquí me posiciono al otro extremo, una crítica de una u otra manera, con afanes de especificación de la disciplina, pero una crítica a la propia didáctica de la lengua. Plantea Broncar que en el fondo no se puede entender el concepto de didáctica, y en este caso de didáctica de la lengua,
como una serie de estrategias o una serie de actividades lúdicas que sean entretenidas en el aula, ¿cierto? Sino que no puede ser entendida la didáctica como esa simplificación, como una simplificación, sino que hay que entenderla como que la didáctica de la lengua busca mejorar en el fondo, relacionado también con lo que comentaba Daniela, mejorar y desarrollar la competencia comunicativa. Por eso, él tampoco habla de que se tiene que enseñar la lengua, sino que mejorarla de acuerdo a diferentes contextos, diferentes situaciones. Con estas dos citas es donde yo quiero comenzar esta conversación y establecer estos dos polos, y estos dos polos a ver de qué manera se empiezan a tensionar entre ellos y cómo decidimos resolver esta tensión, si es que se puede decidir esta resolución. Pero antes que eso, el mundo sería mucho más sencillo si las decisiones sobre cómo formar profesores radicaran en cada una de las universidades y cada universidad siguiera su plan de estudio. Eso ha llevado a una serie de problemas y por eso ha entrado la CNA a meter mano y a regular un poco todo el proceso. Pero no tenemos que olvidar que dentro de todo el proceso de formación y también dentro del proceso de enseñanza en el aula, hay una serie de documentos curriculares y oficiales que en el fondo impactan en la manera en que nosotros podemos entender esta relación entre la lingüística y la didáctica, ¿no? No vamos a detallar, ¿cierto? Solamente mencionar las bases curriculares de séptimo a segundo medio del año 2015, en donde se plantean estos 4 ejes con una serie de objetivos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje en algunos casos que son gigantes, como el clásico, si mal no recuerdo, el objetivo 15 de escritura, que es que lo tiene todo y que en el fondo todo se puede hacer a través del objetivo 15, un paso a unas bases curriculares del 2019, en donde es otro cambio de paradigma, es otra presentación de las bases curriculares, no se sigue la misma lógica de las bases curriculares anteriores. No estoy diciendo que esté bien o mal cada una, sino que solamente poner en punto de vista, ¿cierto? Que estamos trabajando con diferentes documentos que nos están impactando. Tenemos los planes y programas, ¿cierto? Los planes y programas que pasan a ser alternativas de enseñanza, ¿sí? Que son interesantes también porque proponen indicadores de evaluación para cada uno de estos objetivos de aprendizaje. Me parece que ese es uno de los grandes aportes que tienen, ¿sí? Los textos escolares, que, como mencionaba Daniela, ¿cierto? De qué manera no sabemos cuántos se usan, cómo se usan, sí sabemos que el Estado invierte un montón de dinero en ellos, pero no sabemos el real impacto que tienen los textos escolares. Por otro lado, tenemos los estándares para la formación inicial docente que son del año 2012. Se viene prometiendo una actualización de estos estándares de hace un par de años. El año pasado salió una actualización, pero la bajaron rápidamente porque parece que la habían dado a conocer antes de tiempo. Estándares que son del año 2012 en el área de lengua, son 9 dimensiones, ¿cierto? Si mal no recuerdo, 6 relacionadas específicamente con didáctica, con enseñanza. No recuerdo si se habla específicamente de didáctica, pero sí se habla de enseñanza. Un solo gran dimensión asociada con el contenido lingüístico, en donde, en el fondo, si uno hace un repaso, es una historia de la lingüística con cierta especificación de los niveles del lenguaje, ¿cierto? Y también, por su parte, con literatura. Aquí solamente nos vamos a enfocar en mí. El año pasado salió el Plan Nacional de Escritura, ¿cierto? Que pone foco en un aspecto de la escritura que no se estaba poniendo el foco en las bases curriculares del 2015. Está el CIMSE, está todo lo que produce el DEMRE, las pruebas estandarizadas para entrar a la universidad, y de seguro hay mucho más documentos y que se me están olvidando o no los quise poner, no sé, pero bueno, hay muchos más documentos que están dando vuelta. Realzar siempre que tenemos, ¿cierto? Tenemos algo, ¿cierto? Como el ojo de Sauron que está arriba mirándonos y diciendo y regulando de una u otra manera el impacto de la lingüística y la didáctica en este caso. Bueno, si tenemos este contexto oficial, por llamarlo de alguna manera, mi pregunta también es, ¿cómo entonces se están configurando las mallas de pedagogía en lengua en Chile? ¿Sí? En un estudio que llevó a cabo Carmen Sotomayor y Gabriela Gómez el 2017, llegan a 2 conclusiones que son las más relevantes para esta presentación. Por un lado, que más de la mitad de los cursos de las carreras son de literatura o de lingüística, es decir, son cursos disciplinares, ¿de acuerdo? Hay una muy baja proporción de cursos de didáctica, muy baja proporción de cursos
de prácticas, y el resto se divide, se reparte entre los cursos de estos de competencias básicas o de inglés, o etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una segunda conclusión muy importante de ese estudio es que se plantea que habría una nula articulación entre las disciplinas disciplinares, entre las asignaturas disciplinares y las didácticas en general, y las prácticas en general, ¿cierto? Es decir, una crítica velada que nosotros podemos encontrar acá, y que uno lo puede encontrar también en estudios que analizan la constitución de mallas de otras carreras de pedagogía, es que cada disciplina, ¿cierto?, estaría actuando de manera independiente, sin mucha relación con los contenidos que se están viendo en las otras disciplinas, ¿sí? Y en particular, lo que nos interesa es, al parecer, esta poca relación entre los cursos disciplinares de lingüística con los cursos de didáctica específica. Ahora, la salvedad también, este estudio es de 2017, por los procesos de acreditación, bastantes carreras han modificado sus mallas, así que habría que volver a hacer una revisión a este respecto. Y entrando ya para entender un poco qué se está entendiendo como didáctica de la lengua. La didáctica de la lengua, en general, lo que pone su énfasis en la actividad verbal, ¿cierto? En el desarrollo de esta actividad verbal, y de qué manera esta actividad verbal se empieza a desarrollar, se empieza a mejorar a partir del trabajo en la escuela. ¿Por qué? Porque en este caso plantea Broncar, que se busca reducir la brecha, ¿cierto? Se asume que habría una brecha, Brecha suena un tanto peyorativo, negativo, pero creo que el autor Broncar no quería darle ese enfoque negativista, pero asume una brecha entre la realidad y las necesidades oficiales de las que estábamos hablando recién. Por tanto, el trabajo de la didáctica de la lengua en la escuela sería ayudar a reducir esa brecha. En este contexto se supone que la didáctica de la lengua, para poder construir estrategias o construir actividades que permitan superar esta brecha, se recurre a las ciencias del lenguaje con determinados aspectos para poder superar y ayudar a resolver estos problemas. Específicamente, ya lo que plantean Camps y Ruiz Vicandi, que la didáctica de la lengua se interesa por de qué manera las actividades de enseñanza y aprendizaje permiten que los estudiantes y que las estudiantes construyan este conocimiento lingüístico comunicativo, ¿cierto? Se pone de realce la competencia comunicativa, entonces, ¿cierto? De qué manera estas actividades ayudan a que los estudiantes puedan construir esta competencia comunicativa, ¿sí? Uno de los problemas más grandes, y aquí no me voy a referir a todos los aspectos de la presentación por temas de tiempo, entiendo, para que nos quede tiempo para conversar también, es la especificidad del área, ¿cierto? ¿Qué enseña la didáctica de la lengua? ¿De qué se ocupa? ¿Se ocupa de enseñar la lengua? ¿Se ocupa de enseñar a reflexionar sobre la lengua? ¿Se ocupa de mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes? ¿O, insisto, se ocupa de enseñar lengua? Esta dificultad sobre el objeto de enseñanza, también mezclado con el objeto de estudio, ha sido una de las principales dificultades para poder ir diferenciando de qué manera la lingüística y la didáctica de la lengua pueden conversar entre ellas, ¿cierto? Y en específico, la gran dificultad es que el lenguaje, ¿cierto?, es el objeto y al mismo tiempo el instrumento de enseñanza. ¿Cómo somos capaces de mirar un poco desde afuera, ¿cierto?, en tanto objeto y en tanto instrumento de enseñanza? Y dado este contexto, entonces, yo me vuelvo a realizar la pregunta, ¿sí?, de cuál entonces sería este conocimiento lingüístico, estos saberes disciplinares propios de la lingüística que son necesarios para poder resolver, obviamente, ayudar a resolver los problemas propios de la didáctica, las necesidades oficiales, ¿cierto? De alguna u otra manera hay que responder a las necesidades oficiales, y algo que no hemos tomado en cuenta, que no hemos considerado acá, el contexto particular de cada institución. Pensando siempre, insisto, en la formación inicial docente. ¿De acuerdo? Revisaremos tres perspectivas, ¿cierto?, que mencionan qué es lo que se debería saber, qué es lo que debería saber un futuro profesor o profesora de lenguaje y comunicación. Broncar señalaba que había que saber tres cosas, y lo habla en genérico. Por un lado,
teorías del lenguaje, es decir, cuando se refiere a teorías del lenguaje se refiere a saber de estructuralismo, a saber de generativismo, a saber de funcionalismo, por ejemplo, porque conocer a su juicio, conocer el metalenguaje sobre las teorías lingüísticas permitiría describir mucho mejor la lengua. En segundo lugar, plantea Broncar que se deberían saber las técnicas, conocer las técnicas que permiten delimitar las unidades de una lengua, y en específico, señala Broncar, la gramática, ¿cierto? Debería haber, a su juicio, un fuerte componente gramatical, de enseñanza de la gramática en la formación inicial docente. Y por último, un concepto amplio sobre variación. De qué manera, por ejemplo, varían los textos, de qué manera varía el lenguaje de acuerdo a situaciones de uso, registros de habla, situaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas serían entre las tres grandes áreas que menciona Broncar. Para Calzamiglia, 93, lo complejiza un poco más, no tanto más tampoco, pero lo complejiza un poco más, y señala que tiene que haber un fuerte conocimiento que permita una descripción del sistema, ¿cierto? De nuevo, Calzamiglia hace un énfasis muy grande en la gramática, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de describir el sistema. Se tiene que tener conocimiento sobre los procesos de adquisición de lenguas, pero en el sentido de los modelos cognitivos que permiten y que apoyan a comprender los modelos de lectura y de escritura. Los factores sociales que determinan el uso, ¿cierto? Los factores sociales que determinan el uso. Aquí ya se empieza a evidenciar, ¿cierto? Este cambio de paradigma, este cambio hacia el giro lingüístico, hacia el giro discursivo que empiezan a tener las ciencias del lenguaje y de qué manera empiezan a impactar en la formación docente y en el desarrollo curricular. Y por último, los métodos de enseñanza de la lengua. Y por último, el último autor que me gustaría revisar sería Bombini. Sería Bombini, didacta argentino, quien señala que la formación de un profesor, de una profesora de lengua, debería estar formada por grandes áreas, ¿cierto? Y aquí le pone nombre a las áreas, le pone nombre a esta subdisciplina y no lo deja en el nivel conceptual como lo habían dejado los autores anteriores. Plantea que tiene que haber una formación fuerte en lingüística del texto, en teoría de la enunciación, en pragmática, en psicolingüística y en sociolingüística, ¿sí? La gran diferencia es que aquí Bombini le pone nombre, le pone una etiqueta y deja de mencionar tan en abstracto como lo mencionaban los autores anteriores. ¿Qué puntos en común hay de estas propuestas? Hay más propuestas, ¿sí? Hay otros autores que también se acercan, no muchos tampoco. Dolch por ahí tiene una propuesta bastante en la línea de Broncar. Desde la lingüística sistémico-funcional también hay algunas propuestas, pero tampoco es que haya muchas propuestas sobre cuál debe ser ese conocimiento lingüístico que se debe poseer en la formación, que se debe enseñar en la formación inicial docente. Pero sí hay ciertos puntos en común, de acuerdo a lo que hemos revisado, es que está esta noción de nivel de descripción del sistema, ¿sí? de ser capaces de describir ¿cómo se llama esto? El componente gramatical, el punto de la variación del lenguaje también parece ser un aspecto bastante relevante en la formación del profesorado, de acuerdo a estos autores. Y por último, la adquisición, ¿cierto? Pero, insisto, no entendiendo la adquisición como adquisición de la lengua materna, sino que entendiendo adquisición como mejora y desarrollo de la competencia comunicativa, ¿cierto? Porque a juicio sobre todo de Broncar y del interaccionismo sociodiscursivo, uno ya tiene la lengua, ya la adquirió. Entonces lo que podemos hacer es ayudar a su mejora de acuerdo a diferentes contextos. Y me vuelvo a hacer la pregunta a partir de esta pequeña revisión. Entonces, ¿cuál es el conocimiento lingüístico que se necesitaría, asumiendo estos puntos en común que revisamos? Y mi principal crítica también nace a que esta determinación de los elementos lingüísticos, del conocimiento lingüístico que se debe poseer, a mi juicio no ha tenido en consideración el para qué se está enseñando lingüística de manera explícita. A veces, creo yo que una de las grandes falencias de la formación es que esta formación, como se ha podido determinar en algunos estudios academicistas de la lingüística. Y es porque la lingüística se
se ha puesto en el centro al momento de decidir cuáles son los contenidos y cuáles son los criterios de selección de esos contenidos, ¿sí? Y yo propongo y creo que en la formación del profesorado, en la formación de profesores y profesoras de lengua, la pregunta no tiene que venir, o las preguntas o el centro en ningún caso tienen que venir de la lingüística, sino que las preguntas deben venir desde la didáctica, desde la didáctica de la lengua. A partir de la didáctica, de cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades que tiene la didáctica de la lengua y de qué manera a partir de esas necesidades que tiene la didáctica de la lengua podemos llegar a determinar cuáles son los contenidos, los grandes contenidos, los grandes saberes lingüísticos que necesitamos. En primer lugar, me parece que una pregunta del tipo ¿cómo se delimitan las unidades de la lengua que están relacionadas con gramática, con la explicitación del componente gramatical, son muy importantes en la formación del profesorado? Daniela explicó en detalle, ¿cierto? Y explicó la evidencia, que existe mucha evidencia que demuestra que tener un alto conocimiento gramatical ayuda a la mejora de las competencias comunicativas, tanto de lectura como de escritura, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿cómo se desarrollan estas habilidades comunicativas? Y me parece que los contenidos asociados con la teoría de la comprensión y la teoría de la producción, lo que comúnmente se asocia con las asignaturas de psicolingüística, son también fundamentales en la formación del profesorado. Insisto, siempre con el foco en la didáctica, no en la disciplina per se. No estamos formando a lingüistas que vayan a hacer análisis lingüístico o que vayan a trabajar como lingüistas. La idea es formar a profesores y profesoras de lengua. También me parece que el explicar, el saber, el cómo explicar los diferentes usos de la lengua que se relacionan con las áreas de pragmática y sociolingüística también son fundamentales en la formación inicial docente. Permiten entender la variedad, tanto la variedad de uso, pienso en la lengua oral, pero también la lengua escrita. Entender las nociones de registro y de lenguaje en uso son fundamentales para entender el funcionamiento. Y por último, creo yo que quizás la pregunta más importante, porque implica un montón de otros aspectos que en el fondo se relacionan con los otros ejes, en el fondo es saber describir y saber responder a cómo son los textos, Y aquí la lingüística del texto, con su amplio mar de subdisciplina o contenidos asociados, resulta tremendamente importante, entendiendo que el conocimiento propio de la lingüística del texto puede estar relacionado con la cohesión, y dentro de la cohesión todo lo que sabemos sobre la mantención del referente, en donde el componente gramatical es muy importante, la progresión de la información o el uso de marcadores discursivos conectores es fundamental. La coherencia, ¿cierto? De qué manera se construyen los modelos mentales a partir de la lectura de un texto. La intertextualidad, la noción de tipo de texto, los tipos de texto, ¿cierto? Los 5 grandes modos del discurso: narrativo, explicativo, descriptivo, argumentativo y conversacional o dialogal, dependiendo de la perspectiva que estemos revisando. Y para mí la noción fundamental, la noción de género discursivo, ¿cierto? Que a partir de la noción de género discursivo podemos articular, ¿cierto? Un trabajo didáctico importante, pero teniendo una fuerte consideración de cómo se construye y cuál es la caracterización lingüística de un género discursivo, siempre al servicio de la didáctica. A mi juicio, cada uno de estos componentes permite reflexionar sobre la lengua. La gramática permite reflexionar sobre la lengua, pero también saber sobre los diferentes usos del lenguaje nos permite reflexionar sobre la lengua. Y mientras más capacidad de reflexión podamos llegar a tener, efectivamente, no sé si más sencillo, pero tendremos más herramientas para poder entregarle a los estudiantes para que sean capaces de mejorar su competencia comunicativa. Para finalizar, solamente 2 preguntas, ¿sí? Por un lado, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de una enseñanza de la lingüística en la formación inicial docente, a partir de todo lo que hemos señalado? Y por último, ¿sí? ¿De qué manera la lingüística va a ayudar
a resolver las necesidades que tienen ya los profesores en servicio, siempre teniendo como foco, insisto, en la didáctica. Muchas gracias, Patricio. Gracias por tu presentación. También muy interesante esta mirada mucho más global, ¿no? Estructural, de una didáctica que puede tener distintos componentes y que nos permite también darle sentido y creo que aunamos un criterio entre las dos presentaciones, un metalenguaje, una toma de conciencia, una reflexión respecto a cómo gramaticalmente se construyen los significados para potenciar discursos que nos permiten comunicarnos, etcétera. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas respecto, nos queda algo de tiempo, ¿no? En tanto en honor al tiempo que tenemos para presentarlo. Y me gustaría consultarles a los invitados que están compartiendo con nosotros. No sé si estoy compartiendo pantalla ahí con ustedes. Nosotros... pensando, muchas gracias. Vamos a pensar en 3 ejes para dirigir la conversación y también pedirle al público que pueda participar presente de esta didáctica de la lengua, ¿no? De la disciplina a la mediación del aprendizaje en el contexto del currículum, ¿no? Que también ustedes nos estaban manifestando al respecto. Nos gustaría preguntarles a ambos qué aspectos de esta lingüística o de esta didáctica de la lengua se pueden precisar a partir de las bases curriculares que hoy tenemos en el contexto educativo y que por lo tanto los profesores también utilizan constantemente en los contextos escolares. ¿Cómo podemos tratar este tema desde el currículum? No sé, Patricio, Daniela, si nos pudiesen comentar. No sé. Sí, parto yo. A mí me parece que hay un gran vacío de información, que entender también cuáles son los contenidos lingüísticos, literarios y didácticos que están contenidos en el currículum, ¿sí? Hay un gran vacío de información. No sabemos muy bien disciplinarmente cómo funcionan, y más ahora con este cambio de currículum, a mí me parece, si bien a pesar de esa crítica, me parece que tenemos que entender que en el fondo la disciplina es la didáctica de la lengua, ¿cierto? Que esa es la disciplina. Y la lingüística, en este caso que estamos hablando ahora, pero también la literatura, son elementos, son subdisciplinas que deben estar al servicio de la didáctica, ¿cierto? Es eso lo que va a hacer un profesor en el aula. Es un profesor en el aula, una profesora en el aula la que va a tomar decisiones a partir de los objetivos de aprendizaje para poder mejorar esta competencia comunicativa. Siento que hay que cambiar un poco, y aquí me incluyo porque cuesta mucho, hay una tradición muy fuerte detrás, la disciplina es la didáctica de la lengua, y tanto la lingüística como la literatura deben estar al servicio de ella. Para mí, nociones como género discursivo es fundamental. Si se entiende, si un profesor o una profesora tiene claro cómo se describe un género discursivo de manera concreta, de manera bien realizado, si es capaz de entender el concepto y además hacer un análisis relacionado, hay gran parte de la tarea hecha. Y si a eso le podemos sumar un aspecto reflexivo sobre el sistema lingüístico, siento que ganamos. Muchas gracias, Patricio. Daniela, ¿quisieras comentarnos algo al respecto? Sí. Bueno, yo creo que también, claro, tenemos estos mandatos curriculares de los que no nos podemos hacer lesos de estos mandatos curriculares, pero creo que también es necesario ahí desde el ejercicio docente ser críticos frente a estos mandatos curriculares y ojalá también ampliarlos. Y para eso retomo esta idea de la calidad de la formación que tenemos que tener y de la preparación para eso. Entonces, para poder interpretar, por un lado, estos objetivos que a veces son como un gran saco con muchas cosas, o los mismos propósitos o lineamientos que se nos plantean en estas bases, creo que tenemos que ser creativos como profesores, no solo en la implementación de los contenidos y de las estrategias que se busca promover, sino también para tratar de dar un paso más allá y por supuesto considerando los contextos específicos de las aulas y de la diversidad nacional que tenemos. O sea, también hay que hacerse cargo
de eso, creo yo, que queda un poquito invisibilizado. Muchas gracias, Daniela. Sí, a veces se corta un poquito, pero te alcanzamos a escuchar. Sí, pero no te preocupes, alcanzamos a escuchar tu respuesta. Sí, y de esta perspectiva, estimados colegas, estuvimos conversando, discutiendo también en nuestro equipo del ámbito del lenguaje y del aporte que ustedes nos están entregando a esta disciplina. Creo que a propósito de lo que mencionabas, Patricio, al final, ¿no? Respecto a este cuadro, ¿no? Estas líneas que nos permiten visualizar cuáles son estos aportes de la lingüística o cómo construir desde la didáctica prácticamente estos conocimientos lingüísticos que van a ser parte de la formación del profesorado. ¿Qué enfoques crees tú, a partir de, y que a lo mejor precisando lo último que mencionabas, qué enfoques lingüísticos destacarías para desarrollar los aprendizajes centrados en la lengua o en la enseñanza de la lengua y la comunicación, ¿no? ¿Qué enfoques dirigía un poco a Patricio a partir de su esquema final, ¿no? Que nos estaba mostrando? Y voy a dejar al tiro lanzada, digamos, de inmediato a Daniela para que pueda responder por qué una lingüística funcional para centrar estos aprendizajes en la gramática de la lengua. ¿Sí? Patricio. O sea, yo creo que la respuesta es la misma de Daniela, ¿no? Funcional. Para mí el uso lingüístico es la clave, es la clave. Tenemos que sacar de la mente de nuestros estudiantes y también del proceso de enseñanza cualquier resabio de normativismo. Porque el normativismo, claro, lo podemos ver mucho más explícito en los temas como más candentes, como el lenguaje inclusivo, pero en cosas más estructurales también, como, no sé, por ejemplo, la estructura de un ensayo, o la estructura de un artículo, o una carta al director, etcétera, etcétera, etcétera. Es el uso de la lengua. La noción de variación para mí es fundamental. La noción de variación y la noción de qué manera se van construyendo los textos, y los textos, discursos, ahí podemos discutir en otro momento, pero de qué manera se van construyendo de acuerdo al uso. Como decía Daniela también en su presentación, para mí también la enseñanza y el aprendizaje de la gramática tiene que ser a partir de la lengua en uso, ¿sí? Y acá lo mismo, si estamos enseñando a generar no sé, me imagino una carta al director, hay ciertas características, pero una carta al director de X diario va a ser diferente a una carta al director de otro diario, ¿sí? No podemos empezar, habrá ciertas regularidades, pero tenemos que empezar a complejizar un poco. Y eso también apela a nuestra propia, propia capacidad de modificación, de cambio. Nosotros somos los llamados a ayudar a generar esos cambios, a desterrar esas nociones prescriptivistas de que, no sé, de que los chilenos hablamos súper mal. Un profesor de castellano no puede tener esa percepción, porque me aterra pensar cómo va a enseñar a construir textos después, ¿sí? Entonces, esa es mi perspectiva. Una lingüística funcional, el uso. Para mí, el uso. Muchas gracias, Patricio. ¿Daniela? Ya dijo Patricio. Sí, claro, ¿no? Desde el uso. Claro. Para que tenga sentido, sea significativo, tiene que ser desde el uso. En términos de adecuación, por supuesto, de saber desenvolverse en distintos ámbitos, pero también para decidir si ajustarse o no a esos ámbitos o transgredirlos de alguna manera, y también ir generando cambio. Y en ese sentido comparto con el Pato, bueno, ex compañero, este temor también por la visión normativa, o sea, la idea de que está correcto, está incorrecto, la tenemos latente siempre, en vez de mirarlo desde la diversidad, desde la riqueza que esta diversidad de formas puede traer, y diversidad de formas también para lograr estos objetivos y esta participación. Finalmente, nosotros participamos, nosotros actuamos a través del lenguaje, y por lo tanto tener conciencia de esa responsabilidad que tenemos en el uso de la lengua, creo que es una dimensión que es fundamental, y que por supuesto tiene que estar anclada en los usos y en todas sus potencialidades significativas.
Muchas gracias, Daniela. Sí, a propósito del uso, lo que mencionaban, esta funcionalidad, ¿no? Como estos recursos lingüísticos tienen funcionalidad en el discurso, ¿no? Y bien lo mencionaba Patricio y bueno, Daniela, ¿no? Que al construir discursos también vamos generando valoraciones, vamos también interlocutando con nuestro oyente, digamos, o quien nos está leyendo, escuchando, y también vamos desde esa perspectiva construyendo nuestro lector o construyendo nuestro interlocutor con posicionamientos dialógicos, ¿no? De más apertura, menos apertura. Bien lo mencionaba Daniela, estos usos lingüísticos verbales o sintagmales, ¿no? Que nos permiten ir también en esta lógica del metalenguaje, poder saber cómo estructurar nuestra comunicación y a partir de este aspecto gramatical. ¿Hay alguna pregunta del público? Tal vez puede ser levantando la mano. No sé si hay alguna mano, no percibo en este momento. Sí, Sergio Mancilla está levantando su mano y Sergio, abierta Hola, el buenas espacio. tardes. Sí, hola, buenas tardes. Por si no había saludado a alguna gente que llegó después del inicio. A ver, yo tuve la oportunidad de estudiar en posgrado en Estados Unidos y allá me di cuenta que no sé cómo estará ahora, cuánto habrá cambiado, pero en ese momento hacían una diferencia bastante grande entre estudiar lengua y estudiar lingüística. Era como mundos diferentes. De hecho, el departamento de lingüística poco tenía que ver con el departamento de aprendizaje de idiomas y de enseñanza de idiomas, digamos. En el sistema norteamericano se distingue muy bien eso. Entonces de ahí siempre me ha intrigado qué significa ser profesor de lengua, de lenguaje. ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué es eso, digamos? Yo no estudié lenguaje, yo estudié castellano. Yo soy profesor de castellano, digamos, del idioma castellano. Y a mí me cuesta mucho entender eso de qué significa ser profesor de lenguaje. Porque el lenguaje no existe en abstracto, existe en un idioma concreto. Enseñamos un idioma concreto, no enseñamos lenguaje como una cosa abstracta donde cualquier cosa cabe, digamos. No enseñamos eso. Cuando un estudiante, un profesor dice, bueno, aquí hay que usar tal o cual preposición, está ateniéndose al sistema del idioma español, castellano, como se llame. No es cualquier idioma, no es cualquier lenguaje. Entonces, a mí me parece que hay ahí una falta de concreción que me parece un poco alarmante, ¿no? En ese sentido, más allá de todas las consideraciones óptimas que se han hecho aquí, digamos. No estoy criticando lo que se ha puesto, simplemente estoy poniendo un elemento nuevo. Y a mí me cuesta también determinar qué disciplinas son las que mandan, que son rectoras en esto. Porque, claro, Patricio dice la didáctica de la lengua. Pero yo que vengo de la literatura tengo varias razones para suponer que no necesariamente tiene que ser así, digamos. Porque el elemento rector finalmente es el idioma. El idioma que nosotros lo entendemos como una lengua, como un lenguaje, ciertamente. Pero ¿qué significa eso, digamos? ¿Qué significa no ser usuario? Porque además, dicho entre paréntesis, es una palabra que detesto porque yo creo que la lengua no es un instrumento, la verdad. No es algo que se pueda usar o dejar de usar, digamos. La lengua es constitutiva de nuestra propia identidad psíquica y cultural. Está por encima de la condición de ser instrumento. Más allá de que en cuestiones puntuales, a una dimensión elemental, pueda parecer lo que es un instrumento. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál? Porque cuando estamos ante un idioma, estamos ante mundos muy complejos, digamos, que van desde
desde la gramática, ciertamente, desde las formas como se construyen las imágenes del tiempo, por ejemplo, a través de los sistemas verbales. Yo tuve la experiencia de enseñar español a los gringos, y ellos tenían un gravísimo problema para aprender el subjuntivo del español, por ejemplo. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, de la enorme riqueza que tiene el subjuntivo del español, que otros idiomas no es que no tengan subjuntivo, pero lo tienen de otra manera o no lo tienen formalizado, como el inglés, que no lo tiene formalizado exactamente como lo tiene el español o en general las lenguas romances. Nos enfrentamos ante los modos de referir el mundo, las formas de los adjetivos que tenemos que usar, por ejemplo, los ponemos antes, los ponemos después. ¿Qué significa eso? Entonces, yo creo que aquí hay una complejidad que va desde lo instrumental, que lo voy a seguir usando a pesar de la sospecha que me produce el uso de esa palabra, al idioma como una suerte de poiesis, voy a usar una palabra que viene de la biología, como una suerte de poiesis de sentido que está con el cual hace posible que nosotros entendamos el mundo y nos sintamos humanos. Pues sin el lenguaje no podemos, el mundo no existe, no aparece. Y yo creo que no sé cuál es en realidad la disciplina que pueda ser rectora. A mí me parece que más bien se trata de un conglomerado de disciplinas que van intercambiándose un poco, quizás de una manera un poco rizomática unos con otros, dependiendo de la situación. Y no me atrevería a decir, francamente, que la llamada didáctica de la lengua sea la que mande, ni que la literatura o la lingüística tenga que estar al servicio de aquella, digamos. No me parece que sea tan así. Gracias. Yo creo que en ese caso, a mí lo que me mueve es como le decía en un comienzo, entender qué de la lingüística necesita un profesor o una profesora, ¿sí? Y para eso, y ahí me cuelgo de la pregunta inicial que tú haces, ¿cierto? Que es, en el fondo, ¿cuál es la función de un profesor de lengua? ¿Cierto? Yo no sé si esa es una respuesta que todas las carreras de pedagogía en lengua la tienen resuelta. Uno asumiría que está resuelta en los perfiles de egreso, ¿cierto? Uno asumiría que esa respuesta esté resuelta en los perfiles de egreso. Pero a veces no hay una correlación muy clara entre el perfil de egreso y la constitución de las mallas o los contenidos que están articulados en esas mallas curriculares. En ese sentido, y yo es una pregunta que me he hecho y me sigo haciendo. ¿Cuál es la función de un profesor, de una profesora de lengua en el colegio, ¿cierto? Se supone que las carreras de pedagogía forman, esa es su principal función, formar profesores, profesoras para desempeñarse en el contexto escolar. ¿Y qué significa ser un profesor de lenguaje y comunicación, de lengua castellana y comunicación, o pedagogía en castellano, como se sigue llamando en muchas universidades todavía? ¿Cuál es esa función? Yo creo que eso es una respuesta que las universidades no la tienen clara, en general, no la tienen clara, y la constitución de las mallas viene siendo una respuesta a cómo se articulaban estas enseñanzas anteriormente, sobre todo pensando en la licenciatura. La constitución de las mallas de pedagogía en lenguaje y comunicación, castellano, como sé que se llamen, provienen de las antiguas licenciaturas, en donde la lingüística y la literatura eran las disciplinas que mandaban, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo que poco a poco ha ido cambiando, con la inclusión de la CNA, en la imposición, en la exigencia de las prácticas tempranas, de los cursos de didáctica. Pero yo creo que todo ha ido se ha desarrollado de manera poco orgánica, ¿cierto? En el sentido de poder entender cuál es la función de un profesor de lenguaje.
Muchas gracias, Patricio. Aquí, si es que Daniela no tiene alguna apreciación aún respecto al comentario que nos hacía Sergio, quiero leer también algunos comentarios que están en el chat, ¿no? Por ahí Cecilia nos comenta que es la vieja distinción entre lengua y lenguaje, ¿no? Bruno Casina nos dice, esa apreciación de la dificultad del modo subjuntivo para los hablantes de la lengua inglesa creo que constituye precisamente la relación entre el idioma y el lenguaje, pues este elemento de la lengua, el modo subjuntivo, finalmente constituye una forma de representación humana del modo, lo que constituye también un pilar fundamental del lenguaje como fenómeno de la naturaleza humana, ¿no? Un comentario que nos hace Bruno y Eduardo Acevedo, el lenguaje es la expresión de un pensamiento, sentimiento, emoción que te permite conectar con otro, tanto escrito, oral y no verbal. Esto significa que debes construir y usar un lenguaje que llegue al otro, que permita empatizar, ¿no?, emocionalmente con otro usando códigos formales, etcétera, ¿no? Algunas apreciaciones de nuestros participantes, gracias por eso, pero quiero también comentar, y más que comentar, leer una pregunta de un profesor, un profesor ya que está, ya, digamos, fue formado en nuestra universidad y está ejerciendo como profesor. Samuel nos pregunta desde esa perspectiva, imagino que esta perspectiva tanto funcional como desde la lengua en uso, perdón, el lenguaje en uso, dice, ¿serviría que uno de mis estudiantes redactara una carta al director o un ensayo sin conocer la escritura, entre comillas, previa, para que, dice él, que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos plantea Samuel y dice, normalmente a los estudiantes les motiva la idea de expresar su opinión y cuando les impones un marco se desmotivan, ¿no? Me gustaría entre Daniela y Patricio que pudiésemos a lo mejor también responder a esta pregunta que Sí, o sea, bueno, yo creo que ahí en este desplazamiento hacia los textos, el giro discursivo del que hablaba Patricio, no sé si me escucho o si apago la cámara porque hoy está muy mal el internet. Daniela, te estás escuchando bien ahora. Ah, ya, ahora sí. Claro, también hemos como tenido este problema de reducir la enseñanza de los textos a las superestructuras y incluso se habla de las siluetas de los textos, ¿no? Ahora, que sí son necesarias como para poder organizar la información. Pero también creo que ahí es importante entender estas estructuras de los géneros discursivos como resultado también de una convención, de un acuerdo social. O sea, no surgen como si nosotros entendemos los géneros discursivos como una respuesta a problemas comunicativos, también estamos recogiendo el componente, la dimensión social y comunitaria de la cual brota. Por lo tanto, creo que sí es necesario conocer esas convenciones y luego, tras más expertos nos vayamos más poder también ajustarnos a eso. Ciertamente que a los estudiantes les desmotiva si se les impone ese marco, tal vez la carta al director, que en realidad la otra vez leía que en España este género no se llama así, se llama carta al lector, que ya nos da cuenta de una forma de entender esta instancia de participación social muy distinta a la que tenemos nosotros, por lo tanto también se transluce cultura ahí. Entonces de pronto también puede ser relevante ahí pensar o conversar con los estudiantes qué géneros discursivos pueden ser relevantes para ellos para expresar sus opiniones, que es algo que sí necesitan. Y esa también puede ser una forma de ir contextualizando y aterrizando estos aprendizajes. Las habilidades argumentativas se pueden desarrollar en una carta al director, pero también en otros discursos argumentativos que sí respondan a las necesidades comunicativas de nuestros estudiantes en sus contextos específicos. No sé si respondo. La carta al director ya queda como un poco lejos porque primero ya está cayendo en desuso la prensa imprenta, la prensa en papel por un lado y por otro lado de ahí a que escojan la carta que uno envía para ser publicada en otro espacio. Muchas gracias, Daniela. Sí,
Patricio, ¿tienes que acotar algo al respecto? ¿No? Sí, cerramos ya. Completamente de acuerdo con ok. Daniela, sí. Sí, muchas gracias. La verdad es que está muy interesante la conversación, ¿no? Fuimos leyendo algunos mensajes en el chat, como decía, la propuesta que nos hace Sergio respecto a este interrogante también desde las didácticas y la comprensión del lengua, el lenguaje, como decía la colega ahí, un diálogo que está en constante discusión o se pone en discusión. Vamos por efectos de tiempo a cerrar esta mesa, dado que tenemos otra actividad que prosigue ahora respecto también a una reunión con nuestros egresados y que estamos en los tiempos. Así que agradecemos a Daniela, a Patricio su trabajo y quedamos invitados. Esto nos puede dar también y motivar, digamos, para desarrollar futuros eventos, una nueva versión de un conversatorio respecto a las didácticas, porque creo que todavía hay mucho que decir, sobre todo en el ámbito de la didáctica de la lengua. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes están con nosotros. Dejo a Giovanna, quien nos va a cerrar y nos va a comunicar el proceso que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Elizabeth. Agradecemos también a la profesora, a la doctora Daniela Acevedo y al doctor Patricio Moya por estas interesantes intervenciones que tenían como eje principal la didáctica de la lengua. A continuación vamos a pasar a un espacio que va a estar moderado por el profesor Damaso Rabanal y que tiene que ver justamente con el conversatorio de la red de egresados. Para ello vamos a contar también con la presencia de la señora Mónica Rabatz, de la red de egresados de la universidad, quien tiene importantes informaciones que entregarnos también. Adelante.